tardes, estamos de regreso en Pauta Semanal. Soy Juan Francisco y como toda la semana me acompaña Eduardo Manzanares y Gabriel Vega para analizar el acontecer regional y nacional. Estábamos en el primer bloque viendo toda la cantidad de elecciones que se nos vienen en el ámbito municipal, constituyente, presidencial, parlamentaria y consejero regional el próximo año. Y al final yo les dejé la pregunta respecto a su mirada en lo que pudiese ser en Magallanes esto de la Convención Constitucional. Recordemos que en Magallanes se eligen 3 constituyentes o personas que van a representar en la redacción de esta constitución, pero además hay 2 grupos especiales de pueblos originarios que en este caso uno para el pueblo Yagán y otro para el pueblo Cahuéstar. Por lo tanto se da el hecho de que en Magallanes vamos a tener 5 representantes entre comillas del territorio o con residencia en Magallanes en esta convención constitucional. También hay una cantidad interesante de listas, de candidaturas. ¿Cuál es tu mirada, Eduardo, respecto a lo que pudiese pasar en esta elección constitucional, que se asemeja mucho en términos territoriales a los distritos de la Cámara de Diputados? De hecho, de ahí viene el número. Y por lo tanto, la elección también se da en listas y ahí también hay múltiples intereses. ¿Cuál es tu mirada, Eduardo? Bueno, si uno estableciera como una verdad, ¿no es cierto?, que el 80% que votó apruebo, ¿no es cierto?, para tener una nueva constitución, quisiera que esa representación también se virtiera en la constitución de esta convención. Uno debiera aspirar, ¿no es cierto?, a que hubiera una lista única o pocas listas, cosa que no va a ocurrir, ni en la derecha, ni en la centroizquierda, ni en la centro-derecha para ser ecuánime. Por lo tanto, la posibilidad de dispersión de los votos es un tema que hoy día, no sé, es para los ingenieros, para la ingeniería electoral. Pero pareciera ser que no se va a poder dar a lo que todo el mundo aspiraba, que era que el mundo del apruebo, que básicamente es el mundo de la centroizquierda, más algunos sectores de la centro-derecha, tuvieran una representación mayoritaria que permitiera efectivamente cambiar aquellas cosas que nosotros creemos que tienen que ser cambiadas, o por lo menos colocar en la Constitución aquellas cosas que consideramos fundamental, ¿no es cierto?, como es la construcción de un Estado de Derecho, ¿no es cierto?, donde la igualdad, donde la solidaridad y todos esos aspectos que tienen los estados de bienestar sean centrales y no el mercado, ¿no es cierto?, que es lo que tiene hoy día la Constitución de los 80. Por lo tanto, yo lo veo como una cosa compleja. De hecho, estábamos conversando, ¿no es cierto?, de esa dificultad, ¿no es cierto?, de que cada partido en la práctica va a presentar sus candidatos, va a ser una disputa muy fuerte. Y por lo tanto, la representación que tengan tanto el 80% del apruebo versus 20% de rechazo, hoy día yo creo que está, por lo menos en cuestionamiento que sea exactamente igual. Ahora, tampoco me preocupa porque, de acuerdo a los analistas, cuando no logres estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con aquellos que son del rechazo, la nueva constitución sencillamente no va a contener aquellas cosas en que no estemos de acuerdo. Lo tanto, debiera haber una constitución bastante pequeña desde el punto de vista de qué articulados son los que van a estar contenidos en ella. Va a ser una contienda compleja. El mundo está viviendo situaciones muy difíciles hoy día desde el punto de vista de la pandemia, pero también desde el punto de vista político. Ya vamos a analizar el caso de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y por lo tanto, los reacomodos que van a estar en la política con un candidato Lavín, ¿no es cierto?, que como lo dijo Jadwe, que es su competidor directo de acuerdo a las encuestas, que estas encuestas hoy día yo creo que en 6 meses más no van a servir mucho. Primero era de la derecha más reaccionaria, ¿no es cierto?, partícipe, ¿no es cierto?, de algunos complejos escenarios, ¿no es cierto?, ahí en Chacarilla. Después se declaró bacheletista, después se ha declarado socialdemócrata. Bueno, tenemos un candidato a la derecha, ¿no es cierto?, que nadie sabe para dónde va, y que la propia derecha, yo creo, más dura no lo va a masticar mucho. Tenemos candidatos como Jadwe, inclusive la misma candidata, aunque hoy día dicen que puede ser candidata, Pamela Giles, que es una apuesta que tampoco sabemos hasta dónde llega. A mi juicio, la candidata Pamela es una candidata populista, ¿no es cierto?, pero que hoy día tiene la representación del mundo que le ha gustado esta cosa del 10%, ¿no es cierto?, de aquellas cosas que son fáciles de pedir. Es incierto, no tengo hoy día una claridad respecto a lo que va a ocurrir a nivel nacional. A nivel local yo creo que se van a dar 3 constituyentes un poco, O sea, repartirse
esa torta entre la infinidad de nombres que he escuchado. Evópoli creo que tiene como 5 candidatos, ha buscado algunos que vengan del centro del país, la derecha igual. Nosotros tenemos un solo candidato, los socialistas hoy día, que es un chico joven, emergente. Apostamos efectivamente por las nuevas generaciones y esperemos que eso también la ciudadanía lo tenga. Desconozco la situación de la derecha en particular y de la democracia cristiana. En eso nosotros tenemos a Manuel Gallardo, también un militante joven, presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, y estamos viendo la posibilidad, porque ahí hay también, si se quiere dar señales a sectores, y ahí estamos viendo la posibilidad también de otra candidatura. Gabriel, tu mirada brevemente, porque Eduardo mencionó algo respecto a Estados Unidos que yo creo que también es relevante meterlo en este análisis, y que tiene que ver con el hecho de la influencia de las redes sociales en generar ciertos escenarios, y esos escenarios generan acciones. Gabriel, ¿cuál es tu mirada respecto al tema constitucional? A ver, es una mirada, y largo hablamos el año pasado sobre cómo debiese ser esta convención. Yo creo que el desafío importante, luego de elegir a los convencionales, va a ser el propio reglamento de la Constitución, y yo creo que ahí ya se tiene que acordar un punteo del camino, y tiene que ser acordado, transparente a la ciudadanía, y para que se dé eso, yo espero que los sectores más moderados, que entiendo que son los que más representan las ideas de chilenos y chilenas, pueda estar ahí representado. La apuesta de Renovación Nacional ha sido siempre, primero, unidad del sector, segundo, amplitud de visión para respecto a ciertas candidaturas independientes. Ahora, tú hablas de unidad del sector, pero para el apruebo estuvieron divididos. Había, en tu partido sobre todo, se vio que había mucha gente por el apruebo y otra por el rechazo. Entonces ahí no hubo unidad en eso, pero ¿a qué se refiere cuando dice...? Pero, a ver, unidad del sector en el marco ideal, si tanto quienes votamos apruebo como quienes votaron rechazo, teníamos el mismo marco idea y solamente teníamos una diferencia en cuanto al mecanismo. De hecho, yo creo que nadie se estaba oponiendo a cambios constitucionales, solamente unos esperaban que se realizaran por la vía parlamentaria y otros por la vía de la convención. Lo que sí, en este marco de ideas, hemos encontrado representaciones de distintos mundos, y Renovación Nacional ya ha entregado un cupo independiente a David Payán. Está nominado como candidato que representa al mundo independiente dentro de la lista de Chile Vamos, y también se nominó como posibles candidatos a convencionales constituyentes ya de manera institucional a María Teresa Castañón y a Andrea Araneda como posibles candidatas. Hasta yo anduve ahí dando vuelta, hubo un montón de gente que podía ser, y la verdad es que con mucha generosidad pensamos en esto, y también pensamos en que se tienen que abrir los espacios para distintos mundos, y por lo mismo ayer Renovación Nacional aprobó un pacto solamente para la Convención Constituyente con Evópoli, con el PRI, con la UDI, con republicanos, con distintos movimientos sociales como el Movimiento Solidaridad en el norte, con Levantemos Chile y distintas instituciones importantes de la sociedad. O sea, irían en una pura lista. En una pura lista, una única lista. O sea, en este caso, los 5 candidatos de Evópoli a lo más podrían quedarse con 1 o 2 cupos. Es que tenemos que sopesarlo entre todos, entendiendo que tiene que haber paridad. Ok, perfecto. Mira, yo lo mismo que les queda, porque creo que es súper relevante lo que alguien pueda decir, que me importa lo que pasa en Estados Unidos, pero al menos yo creo que hay un punto que es muy relevante, y lo mencionaba hace un ratito. Hoy día pareciera ser que son más importantes las impresiones que los hechos. Y como esto de las redes sociales se difunde todo muy rápido, a una velocidad mucho mayor, se van generando ciertas acciones. O sea, en este caso, el presidente Trump, desde que perdió la elección, ha instalado el hecho de que le robaron la elección. Y eso ha generado también un ambiente de duda, de legitimidad a un proceso, que tuvo acciones. No hubiese quedado, hubiese sido anecdótico, que hubiese quedado solo en el reclamo del mal perdedor. Pero lo vimos a cómo los partidarios de Trump intentaron impedir
que el Congreso proclamara electo al presidente, en este caso electo Joe Biden. Al margen de lo que ocurra allá y su mirada, porque es algo anecdótico, yo no sé si había ocurrido, no sé tanto de historia norteamericana, pero creo que esto no tiene precedente. Sí, el hecho de vamos a estar a puerta de una elección, y sabemos que en elecciones también se dicen muchas cosas y de las cuales muchas veces no se hace responsable. Es muy fácil escribir en una red social, difamar, difundir, y aquí pareciera ser que importa mucho más eso que los hechos. En este caso, en Estados Unidos vemos cómo los hechos son claros. Ganó la elección Joe Biden con el mecanismo indirecto que ellos tienen, y también, si se suman los votos personales, también ganó. Pero hay un sector importante, no menor, y hablamos de muchos millones de norteamericanos, que creen lo contrario, que efectivamente se les robó la elección. ¿Cuál es su mirada respecto al fenómeno también de estas redes sociales o estos liderazgos que en realidad son capaces de romper, boicotear, quebrar un proceso o una institucionalidad en función de sus intereses, que son en este caso mesiánicos, mezquinos, como el caso de Trump, que pareciera ser que lo único que le interesa es su imagen y no, en este caso, la democracia? ¿Cuál es tu mirada, Eduardo? Bueno, en el mundo está irrumpiendo hace mucho rato ya la voz de los sectores populistas, ¿no es cierto?, de la política de todo ámbito, ¿no es cierto?, porque el populismo no tiene casa ni en la izquierda ni en la derecha, tiene en ambas. Claro, Trump lo primero que hizo fue tratar de desconocer el triunfo de Biden, ¿no es cierto?, antes inclusive de que se hiciera la elección, ya lo había planteado. También hizo permanentemente llamados a los sectores más violentos de su sector, ¿no es cierto?, para que concurran a los sectores donde se estaban contando los votos, para evitar, ¿no es cierto?, que ocurriera lo que tenía que ocurrir, que era que se contaran los votos y demostrar que había ganado Biden. Ahora inclusive entiendo que acaba de anunciar que no va a ir al acto, ¿no es cierto?, de traspaso de mando. De traspaso de mando, cosa que también es inédito en Estados Unidos. Lo que hemos visto en Estados Unidos, obviamente, son escenas dramáticas dentro del contexto, ¿no es cierto?, de un país que se considera la cuna de la democracia. Podríamos cuestionar si eso es verdad o no, pero efectivamente es así. Y que va a tener repercusiones, obviamente, a nivel mundial, porque lo mismo pasó con Bolsonaro en Brasil. El populismo es un tema muy delicado, porque es muy fácil prometer muchas cosas con frases incendiarias, con eslogan, y lograr que toda una cantidad de personas, ¿no es cierto?, se adhieran a ese tipo de convocatorias, pero que terminan finalmente arrastrando al país a situaciones de caos y de situaciones económicas comparables. Trump era de los que decía que el COVID, y también lo decía Bolsonaro, prácticamente era como un resfrío. Y es el país que tiene mayor cantidad de personas muertas en relación a sus habitantes. Entonces, bueno, mi impresión es que esto no ha terminado. Yo espero que una vez que el nuevo presidente americano, que tampoco es un líder de la izquierda, es un conservador, ¿no es cierto?, dentro de la política norteamericana, mande a los líderes de este acto de sedición, como ha sido denominado por algunos, golpe de Estado ha sido también denominado por otros dentro de Estados Unidos, los persiga, los envíe a los tribunales y los envíe a la cárcel como corresponde, porque acá hubo muertos. Esto no fue gratis. Y le produce un tremendo daño, ¿no es cierto?, a la imagen que tiene el país, ¿no es cierto?, la policía del mundo, como dicen algunos. Un tremendo daño desde el punto de vista político. Yo espero que eso no cunda en Chile. Yo espero que en Chile prospere la mesura, la actitud, ¿no es cierto?, responsable de los líderes políticos, que no nos hagamos eco de aquellos líderes populistas que existen en todas partes, y que podamos transitar a una convención constituyente que permita generar una constitución adecuada para los nuevos tiempos que se avecinan. Chile, con todo, ha sorteado medianamente mejor que otros países esta pandemia desde el punto de vista económico, porque estábamos mejor preparados.
porque había dinero ahorrado, que se ahorró durante mucho tiempo gracias a gestiones, ¿no es cierto?, que hicieron determinados gobiernos. Y porque creo que el pueblo chileno es más sensato para ese tipo de cosas, independiente de que creo que el manejo que ha hecho el gobierno de la pandemia ha sido deficiente, no voy a decir malo, deficiente. Pero bueno, es lo que espero para los próximos días y próximos meses, y que este año 2021, ¿no es cierto?, podamos pegar el salto, ¿no es cierto?, en democracia con una nueva convención constituyente, ¿no es cierto?, democráticamente elegida, y que podamos saltar la valla, ¿no es cierto?, de estas dificultades que tenemos hoy día en la pandemia y económicas. Muy bien, Gabriel. Tu mirada a lo que pasa en Estados Unidos, y también si uno hace, claro, siempre está el temor de estos liderazgos populistas que en la década del 30, del siglo pasado, uno lo grafica con el caso de Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España, pero también hay otros casos que en ese momento no habían redes sociales ni mucho, pero se apelaba a un cierto dolor, molestia, en este caso del pueblo, producto de una crisis económica. Recordemos la gran recesión del año 29, del siglo pasado. Hoy día también hay una crisis mundial en términos económicos, sanitarios, pero también los efectos de la globalización que han generado un germen para llegar, y lo vimos en el caso de Trump ya hace 4 años, Bolsonaro. ¿Cuál es tu mirada respecto a lo que ocurre en Estados Unidos y cómo podemos también evitar que ocurra en Chile? Porque también, si es cierto, guardando las proporciones, también hemos visto a rato muchos liderazgos instalados desde el populismo, desde la respuesta fácil y con poca responsabilidad, sobre todo con la institucionalidad y con el mediano y largo plazo. Y en eso hay que hacer la autocrítica, que esos populismos están instalados y la clase política ha caído también pareciera ser a rato que vale más la cuña, el minuto televisivo, que la gran política pública. ¿Cuál es tu mirada? Un análisis un poco más global. Yo soy transparente, yo he estado súper metido con el tema elección interna y esto lo he visto y no lo he podido analizar tan a fondo. Sé de la noticia, por supuesto, pero el tema global, a mi parecer, es que estamos ante escenarios bastante polarizados y que te ponen en relevancia la fragilidad institucional, la fragilidad de lo que se construye socialmente. Y yo veo efectos de eso en Chile, en lo que ocurrió en octubre del 19. Así de frágil son las instituciones que nosotros mismos nos imponemos. Es bueno ir analizándola, es buena la salida política, es bueno la respuesta de los partidos en ese acuerdo. En Estados Unidos, que tal como lo decían, uno lo veía como un país súper estable, que la elección entre demócratas y republicanos estaban muy cerquita, pero finalmente llega un populista, llega alguien que representa ideas más personales, digámoslo, más que institucionales, más que interés público, hay intereses particulares, y finalmente sacan a relucir la debilidad de las instituciones, la debilidad de los sistemas. Yo creo que a lo menos en Chile veo un ánimo y un espíritu muy constructivo. La democracia nuestra termina siendo un escenario súper creíble, permítanmelo. La democracia gringa no me cuesta entenderla en cuanto a representación. O sea, sí la entiendo, pero me cuesta explicármela. A propósito, el otro día estaba dialogando con Manuel en un canal amigo, o no, lo escuché, planteaban un modelo semiparlamentario, cosa que RN y DC en algún momento plantearon. Yo me pregunto, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía de que no vamos a poder elegir a nuestro gobernante directamente y que lo van a hacer los parlamentarios? Esta cuestión que es tan nuestra, tan latina y tan chilena, entendiéndola, de que el equilibrio entre las fuerzas políticas también puede producir algo positivo. Entonces uno se empieza a cuestionar todo esto, ya que estamos en este momento de diálogo, de conversación constituyente, abriéndonos a las posibilidades. Uno que espera de que efectivamente la convención constituyente sea un ejemplo de diálogo,
que los eslóganes y los populismos y las trincheras queden de lado. De repente me siento muy iluso al sentir eso, pero está la fe, está la confianza, a lo menos en los nombres que uno ve rondando me parece gente bastante sensata en algunos casos, otras no, como abogados nortinos que parten del living de la casa de un diputado y un senador a una lista, pero entiendo de que la ciudadanía cuando elige democráticamente ya no nos queda espacio para preguntarnos nada, debemos respetar ese ejercicio democrático representativo que por suerte no es del modelo gringo, que si bien tiene estas correcciones, sobre todo en esta elección donde tiene correcciones en cuanto a género, en cuanto a escaños reservados, que porque nos dijimos sí, son necesarias, tenemos que representarnos mejor de esta forma, que si bien tiene esas correcciones es bastante representativa, nuestro CERVEL nos da confianza, no hay ningún voto ni un correo, están adentro de las urnas, no hay ningún sistema informático que pueda traducir la información. Entonces, cosas como esas sí debemos cuidarlas. En Chile debemos cuidar y mencionaste algo no menor, porque si es cierto en esta constitución, en esta redacción de la constitución, que para eso vamos a elegir a constituyentes, hay aspectos que son nacionales, por cierto, que tienen que ver con los derechos, los principios, cómo se concilia el Estado, pero también tiene que ver con el ámbito, cómo no se organiza este Estado. Y ahí, claramente, en Magallanes hay un sesgo, o si se quiere una identidad respecto, o una mirada respecto a la regionalización, que pareciera ser que no se puede simplemente leer en un capítulo, en un viaje desde Santiago a Punta Arenas para entenderlo, sino que tiene que ver con el hecho de vivir acá, tiene que ver con decidir hacerlo. Yo creo que eso también es parte, y me imagino que en Magallanes eso va a ser reconocido, por lo tanto, creo que es algo que va a estar también en el ámbito de campaña, para precisamente ver qué es lo que se va a representar. En el minuto que nos están quedando a cada uno de ustedes para ir cerrando el tema respecto a las elecciones. En resumen, este 11 de enero se cierran las candidaturas, por lo tanto ya el próximo programa ya vamos a hablar con lista en mano. Eduardo, tu minuto para despedirte también de quienes nos están escuchando y nos están viendo por Polar Comunicación. Como es tan poco tiempo, preferiría referirme sucintamente a que sigamos cuidándonos. La pandemia está golpeando todavía muy fuerte. Magallanes sigue siendo uno de los lugares donde hay mayor casos de positividad, mayor cantidad de personas que están hoy día infectadas, ¿no es cierto?, con este virus, y por lo tanto sigue siendo el llamado a cuidarnos. Creo que aún en ese ámbito existen posibilidades, ¿no es cierto?, de actividades que hoy día se pueden desarrollar teniendo cuidado. Yo mismo he asistido a algunos lugares de gastronomía en la calle, es casi un acto heroico porque es con viento, con lluvia, manteniendo la distancia social, cuidándonos con mascarilla, porque si no se entiende, ¿no es cierto?, cómo pueden estar los malls y algunos lugares llenos de gente donde no hay ningún problema, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la autoridad hoy día tiene la necesidad, ¿no es cierto?, de analizar cada situación en particular para ver cómo, dentro del cuidado que tenemos que tener de ser una región que está con problemas en ese sentido, permitir, ¿no es cierto?, que de alguna forma vayamos desarrollando mayor normalidad, si es que se puede llamar normalidad en términos de la pandemia en el día de hoy. Ese sería mi llamado. Cuidémonos, pero seamos un poco más propositivos, más creativos en el momento, ¿no es cierto?, de ver cómo conducimos esta pandemia. Muy bien, Eduardo. Gracias. Gabriel. Quedé con la idea pegada de ojalá quienes nos representen en la Convención Constituyente sean gente que comparta nuestra trayectoria vital, espacios comunes, nuestra trayectoria de vida, sobre todo en Magallanes, y lo digo como alguien que no es nacido, que es adoptado acá y que conoce de las diferencias entre el norte y acá y que de verdad son más significativas de lo que en el norte se piensa. Sigámonos cuidando, comparto el mensaje de Eduardo, confianza en las instituciones, ya que estábamos hablando de eso, confianza en las instituciones, están trabajando las instituciones, dejemos que las instituciones funcionen, pero en pro de la salud y que finalmente prontamente van a llegar muchas vacunas, esperemos que las personas más vulnerables puedan acceder, sanitariamente puedan acceder a ellas. Pues bien,
Estamos ya por terminar el programa Pauta Semanal de este primer programa del año 2021 para analizar lo que fue la semana política nacional e internacional, miradas, por cierto, desde posiciones distintas, pero no por eso que no buscan lo mejor para la región de Magallanes y para Chile. Soy Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanari y Gabriel Vega. Hicimos Pauta Semanal. Hasta la próxima semana. Cuidarse, porque efectivamente todavía seguimos con altas cifras, altos índices. No nos olvidemos que estamos en fase 2, es decir, los fines de semana también hay una cuarentena. Y en la semana esperemos que las cifras bajen para que no retrocedamos y nos mantengamos para pronto quizás acercarnos a una situación donde los riesgos de contagio sean menores y con ello podamos recuperar quizás una vida más normal o, si se quiere, con mayor libertad, porque claramente si hay algo que ha afectado este virus ha sido la libertad, ¿no? Ya no nos podemos desplazar como era antes, tenemos que tener mucho cuidado y, por cierto, eso nos ha hecho alejarnos y no estar presentes quizás con nuestros seres queridos, como hubiésemos querido, sobre todo en las últimas semanas. Hasta la próxima con Pauta Semanal. Nos vemos.